Buenas tardes a todos. Yo me llamo José Ángel. Algunos de vosotros probablemente me conocéis, seguramente no todos, pero es cierto que yo soy socio fundador de Fertifarm. Nosotros nos definimos como la primera y única compañía nacional, y es así, que nos dirigimos exclusivamente al mundo de la fertilidad. Para nosotros las parejas, los médicos, toda la gente que trabaja en el entorno de la fertilidad son nuestra única razón de ser. Lógicamente no tenemos ningún inconveniente para otras compañías a las que yo denomino más generalistas, que se dirigen de la misma manera al mundo de la fertilidad que al mundo de la ginecología. De hecho, los productos pueden ser manejados en ambos ámbitos, pero sí que es cierto que, y me atrevo a decirlo con la boca grande, de que hay una diferencia sustancial, que es que Fertifarm, desde sus inicios, siempre que ha creado un concepto, siempre que ha creado un producto, siempre que ha generado algún tipo de idea, ha sido de acuerdo con la fertilidad y pensando exclusivamente en la fertilidad. O sea, nuestras formulaciones tienen como objetivo las parejas que están en tratamientos de fertilidad. Y esto creemos que hace una diferencia. No es lo mismo tratar con un polivitamínico una persona que está embarazada, pero que ese embarazo no haya venido de un tratamiento de fertilidad, que lo que sabemos de la importancia, vamos a decir, especial o más especial que tiene si ese niño, si esa niña ha nacido después de un proceso, pues con todas las connotaciones que tiene pasar por un proceso de fertilidad, ¿no? Y eso creo que nos hace una diferencia. Como la mayor parte de vosotros conoceréis, tenemos la gama Fertibiotic, que está compuesta por 4 productos, a la que a partir de ayer, o desde ayer más bien, se han unido 2 más, que en la última parte del webinar de hoy, de manera muy breve, os presentaremos gastando o utilizando no más de 3 o 4 minutos, porque no es el objetivo de esta reunión. Tenéis, como sabéis también un test genético que puede ayudar en los procesos de fertilidad a seleccionar el tratamiento hormonal más indicado, bien sea recombinante o urinaria, la gonadotropina, incluso también orientar un poco si la dosis es mejor que sea de alta, intermedia o baja. Hace poco también lanzamos un producto destinado al bajo tono vital de las mujeres que están en tratamiento de fertilidad, preocupados por estas, especialmente mujeres, y vamos a decir cómo lo pasan en todos estos procesos, pues hemos creado un producto también para ellas. Y por último, nuestro eslogan dice pasión por la vida, que es un poco lo que nos identifica. Bien, somos ya 50 y pico de personas, vamos a seguir con el webinar y vamos a empezar ya oficialmente lanzando una pregunta genérica que tiene varias respuestas, que también tendremos un primer resultado, y al final del webinar vamos a ver si estos maravillosos ponentes han modificado alguna de las respuestas a la pregunta inicial que hacemos ahora. A la respuesta: ¿realizáis estudios de microbioma, microbiota a vuestros pacientes antes de un tratamiento de reproducción asistida? La respuesta que más se ha realizado, producido, en un 72% de los casos, es: en algunos casos realizamos análisis de microbiota endometrial. La segunda respuesta, digamos con un empate, es un 16% para no, nunca, y otro 16% para en algunos casos realizamos estos análisis. Y hay un 8% de sí, siempre realizamos análisis de microbiota vaginal, y un 4% de sí, siempre hacemos análisis de microbiota. Y vamos a empezar con Inmaculada Moreno, es doctora en bioquímica por la Universidad de Valencia. Importante destacar que obtuvo el Premio Especial Doctorado en 2008 por su tesis doctoral. Actualmente es la directora del Departamento de Microbioma de Genomics, y por lo que más la conocemos en el mundo de la fertilidad es por su gran aportación a todo lo que tiene que ver con el análisis endometrial y el valor que aporta al mundo de la fertilidad, lo que permite conocer algo más de las posibilidades que puede permitir todo esto en el desarrollo de embarazo con éxito. También la conoceréis especialmente por su gran número de publicaciones. Yo voy a destacar quizás una, que es la que realizó en el American Journal de Obstetricia y Ginecología, y que era la primera vez en que se accedía a la microbioma del útero de una mujer embarazada,
y se analizaba su papel en el inicio de la gestación. O sea, solamente con esto ya nos hacemos un poco la idea, Inma, del conocimiento tremendamente profundo desde el punto de vista científico que tienes sobre esta área y seguramente que nos aportará muchísimo, muchísimo valor. ¿Okay? Pero yo me he permitido también hacer un pequeño juego, que es hablar un poquito de la marca personal de Inmaculada. Yo Inmaculada la conozco menos y para esto, pues en un entrenamiento previo que hemos hecho con todos los ponentes, les he pedido un poco a ellos que me dieran un poco una idea de cómo la identificarían. Yo sí que puse algo, es evidente que es una persona con una capacidad científica y de, digamos, de expresión y de docencia y de comunicación muy, muy alta. Esto para mí la identifica. Y al mismo tiempo me atrevo a decir que es una persona muy, muy disciplinada, ¿no? Pero cuando les preguntaba a Juancho y a Isidoro sobre qué me dirían de ella, empezaron a sonrisa, agradable, natural y cercana. Yo no sé qué esperaban de ella, pero cuando lo dijeron, la verdad que me hizo muchísima gracia y probablemente es algo que también la identifica. Deciros también que hace poco que fue mamá, que tiene una preciosa niña que se llama Valentina, que ahora mismo creo que tiene 8 meses, ¿ok? Y que quizás lo más destacado e importante es que su charla se titula Microbioma del tracto reproductivo. Para ti, Inmaculada, tienes tu tiempo. Pues muchas gracias, José Ángel, por esta, bueno, José Ángel y todos, por esta amable presentación que me habéis hecho. Para mí es un placer estar hoy aquí, compartir este ratito de tarde con todos vosotros. La primera, porque el tema me fascina, y la segunda, pues porque estar con Isidoro y con Juancho pues es un orgullo y una responsabilidad. Así que bueno, vamos al lío a ver si podemos estar a la altura de estos dos grandes. Bueno, mi charla, como ha dicho José Ángel, se llama Microbioma del tracto reproductivo. Hoy vamos a hablar en general del impacto que la microbiota tiene en reproducción y en infertilidad o en fertilidad. Y yo voy a empezar haciendo una introducción para que, bueno, pues que vayamos todos un poco en línea de lo que vamos a hablar más adelante a nivel clínico. Lo primero que quiero hacer es hablar de 3 conceptos que son muy básicos, pero que casi siempre utilizamos mal, y es el concepto microorganismo, microbiota, microbioma. Los microorganismos, obviamente, son esos pequeños bichitos microscópicos que habitan nuestro cuerpo individualmente, mientras que la microbiota es el concepto de la comunidad de todos los microorganismos que habitan un nicho concreto, que puede ser la piel, que puede ser el intestino o cualquier otro tejido, y el microbioma se refiere a los genomas de esos microorganismos que forman la microbiota, y esto parece un trabalenguas. La importancia de diferenciar entre estos 3 conceptos es que al final vamos a hablar de organismos, comunidades, genomas. La importancia del genoma en este caso es que cada uno de estos microorganismos va a tener un genoma que exprese unos genes distintos, pero los distintos genomas de los microorganismos pueden interaccionar entre ellos y además pueden interaccionar con el genoma del hospedador, con las células humanas. Esto es relevante porque al final acabamos siendo holobientes, o acabamos siendo organismos formados por distintos organismos, como si fuéramos un coral. Y un ejemplo muy importante de por qué somos holobiontes o de cuál es la relevancia de ser holobiontes es, por ejemplo, la síntesis por algunas de las bacterias de algunos ligandos que son miméticos o que son muy parecidos a ligandos humanos. De manera que si una bacteria en un nicho concreto es capaz de generar ese ligando que se parece mucho al humano, puede, por su parecido, ocupar un receptor humano y desencadenar una cascada de señal o desencadenar un proceso fisiológico o patológico como si fuera un ligando humano. Esto ocurre, por ejemplo, con los ligandos GPCRs, que son los que actúan sobre los receptores que metabolizan la mayor parte de los fármacos que consumimos habitualmente. O sea que al final la magnitud de esto es bastante importante. Dicho esto, quiero decir que muchas veces utilizamos el término microbiota y microbioma de forma indistinta y está más o menos bien aceptado en la comunidad científica, y que además cuando hablamos de microbiota mayoritariamente nos referimos a bacterias, aunque también pueden estar formados por virus, por arqueas, por levaduras. Y es el caso de la charla que vamos a ver hoy, en el que me voy a centrar mayoritariamente o casi exclusivamente en bacterias. Bueno, por ponerle un poco de números y ponerle un poco hacer un poco así de impacto, os diré que en nuestro cuerpo tenemos aproximadamente 10 veces más de bacterias que de células humanas.
Y las bacterias no es lo, o sea, el número de bacterias no es lo más impresionante. Lo más impresionante es que mientras que el genoma humano es capaz de sintetizar 23.000 genes distintos, solo las bacterias que viven en el intestino son capaces de sintetizar 3 millones de genes. O sea que 23.000 frente a 3 millones. Venga, a ver quién gana. O sea, para que os hagáis una idea de cómo la microbiota al final tiene un impacto sobre nuestros genes, tiene un impacto sobre nuestra fisiología y puede modular no solo las funciones fisiológicas y patológicas, sino que nos aporta diversidad. En realidad, las células humanas, los humanos seríamos mucho más parecidos si no tuviéramos este segundo genoma que nos ocupa. Lo cierto es que durante mucho tiempo la microbiota en condiciones fisiológicas ha estado muy infravalorada porque tradicionalmente hemos un poco identificado bacterias, patógenos, infecciones con un proceso patológico y no nos hemos acordado de que las bacterias son esenciales en nuestra vida en funciones como por ejemplo la síntesis de algunas vitaminas esenciales, el entrenamiento del sistema inmune, la digestión, o sea que forman parte de nuestra vida en cualquier condición. Es importante cómo analizamos la microbiota y es importante sobre todo porque hay algunos microbios que viven en nuestro cuerpo pero que no podemos cultivar. El cultivo es, dijéramos, el gold estándar de cómo analizamos la microbiota o los microbios actualmente. Perdón. Y bueno, este cultivo microbiano nos permite identificar estas bacterias que viven en nuestro cuerpo o en otros ambientes. Aparte de del cultivo microbiano, también podemos utilizar métodos visuales, como la microscopía o la histología. Con la microscopía lo que vamos a ver son específicamente esos microorganismos a través del microscopio. Y con histología vamos a hacer una identificación, dijéramos, una detección indirecta. Lo que vamos a ver es que en un tejido hay una cierta inflamación, entonces inferimos que como hay inflamación, pues debe haber infección. Pero ninguno de los métodos visuales nos va a permitir identificar cuáles los microorganismos o las bacterias que estamos viendo. Y esto hace que, pues, por ejemplo, no sean métodos muy buenos para la hora de ofrecer tratamientos específicos. Luego, es cierto que en los últimos años la identificación bacteriana ha virado hacia los métodos moleculares. En este caso lo que hacemos es, en lugar de analizar las bacterias que existen en un nicho, lo que analizamos es el DNA de las bacterias que existen en un nicho y lo podemos hacer de dos maneras, de manera dirigida, mediante PCR, de manera que yo quiero saber si en un cierto nicho, en una comunidad bacteriana, existe, por ejemplo, Streptococcus. Diseño unos primers que me amplifiquen específicamente Streptococcus y yo puedo saber si está o no está y cuantificarlo. Por otro lado, si queremos ir a niveles de composición, si queremos hacer una visualización completa de lo que sería la microbiota, ya no podemos ir microorganismo por microorganismo, sino que lo que vamos a hacer es diseñar primers que amplifiquen todos los microorganismos y luego, haciendo uso de las bases de datos y de la bioinformática, ir asignando las secuencias de esos DNAs a la taxonomía. Y entonces al final acabamos teniendo una composición proporcional en la que sabemos cuál es dijéramos, pues, bueno, la proporción de cada una de esas bacterias en el nicho original. Como todo, hay pros y hay contras de estas técnicas. A nivel de las técnicas visuales, como hemos dicho, no son capaces de identificar el patógeno. El cultivo es muy buen método, pero tiene dos problemas principales. Uno, que no es capaz de identificar microorganismos que no se cultivan de forma fácil in vitro, por ejemplo, Gardnerella o Mycoplasma, Ureaplasma, que son bacterias que están muy presentes en el tracto reproductivo y, sin embargo, no crecen in vitro. Y esto hace que muchas veces, cuando nosotros mandamos una muestra al laboratorio de microbiología, nos devuelven un cultivo negativo y pensamos que ahí no hay nadie. Y el problema no es que no haya bacterias, el problema es que esas bacterias no son capaces de crecer en esas circunstancias, o bien que crecen por debajo de un umbral que no consideramos relevante. Y finalmente, el método molecular es muy sensible, detecta estas bacterias que no crecen en cultivo, nos da una composición del nicho, pero como contrapartida tiene que no solamente detecta las bacterias vivas, sino que, como es un método que detecta DNA, si existe DNA de bacterias muertas en ese nicho, somos también capaces de identificarlo. Si nos vamos ya un poco a la composición de lo que es la microbiota del tracto urogenital femenino, sabemos que está principalmente compuesto por lactobacillus, en la mayoría de mujeres en condiciones fisiológicas y durante la edad reproductiva. Pero también podemos identificar otras especies de Gardnerella, Topobium, Esneatia, Prebotella, otras bacterias que habitualmente se han relacionado con procesos de disbiosis. Y la disbiosis no es más que un desequilibrio de lo que consideramos normal.
Si lo normal en la vagina es tener lactobacillus, pues cuando hay un problema en ese nicho empieza a caer la cantidad de lactobacillus y empiezan a aparecer otras bacterias, tenemos un proceso disbiótico que según su grado y según su severidad puede acabar en un proceso que consideremos patológico. ¿Cómo sucede esto? Bueno, pues básicamente en mujeres de edad reproductiva, después de la menarquia, hay un aumento en los niveles de estrógenos. Estos niveles de estrógenos hacen que haya depósitos de glicógeno en el epitelio vaginal, lo que hace que baje el pH y los lactobacillus se sienten muy cómodos y empiezan a crecer en ese ambiente. Lo que hacen es secretar una serie de moléculas como péptidos antimicrobianos y como citoquinas antiinflamatorias que lo que van a hacer es mantener la homeostasis de ese tejido y es lo que consideramos una microbiota óptima. ¿Qué puede pasar en esa microbiota óptima? Pues que haya un evento que produzca un cambio a nivel o bien celular o bien físico-químico de ese ambiente. Por ejemplo, en el caso de la vagina, la presencia de la sangre durante la menstruación puede hacer que el pH vaginal aumente, por tanto, el lactobacillus ya no se siente tan cómodo, deja de producir las sustancias que tiene que producir y empiezan a colonizar bacterias de otros tipos que se sienten más cómodas creciendo en sangre. Y eso produce un proceso disbiótico, que si se mantiene en el tiempo y se produce a unos niveles pues, bastante elevados, acaba en un proceso patológico como puede ser, por ejemplo, la vaginosis bacteriana. Y esto es un ejemplo de cómo se relaciona a nivel clínico y a nivel, dijéramos, de laboratorio, a nivel de detección, la microbiota con la vaginosis bacteriana. Esta es una diapositiva, es una imagen de un trabajo que se publicó en el cual hace pues, ya casi 10 años, en el cual se analizan muestras vaginales de aproximadamente 400 mujeres en edad reproductiva. Lo que ven es que la microbiota vaginal de estas mujeres se puede clasificar en 5 grupos distintos dependiendo de su composición. 4 de estos grupos están mayoritariamente dominados por distintos géneros de Lactobacillus, Gasseri, Crispatus, Sinners, Jenseni, los que sean, y estas muestras se asocian con las mujeres con Nagen Score, con puntuaciones Nagen muy bajas. Es decir, que estas mujeres que tienen una microbiota rica en Lactobacillus, previsiblemente tienen dijéramos que una microbiota fisiológica normal. Mientras que las mujeres que tenían unas muestras vaginales que pertenecían al grupo 4, al ecotipo 4, lo que se veía es que había una depleción del lactobacillus y un aumento de otro tipo de bacterias anaerobias como Schneatia, Megasfera, Gardnerella, Topobium, que están relacionadas con procesos disbióticos o patológicos y que además en este estudio relacionan con puntuaciones Nagen Score bastante elevadas y con también elevado pH vaginal, lo cual nos dice que estas mujeres eran mujeres que tenían, este microbioma está asociado a mujeres con vaginosis bacteriana. Por tanto, la relevancia del lactobacillus en el tracto reproductivo es colonizar el nicho y evitar que haya otras bacterias patógenas que vayan a instaurarse allí y a producir procesos que son malos para el ambiente en el que habitan. Esto lo hacen a través de varios mecanismos, a través de la integridad celular del nicho en el que viven, a través de la modulación del sistema inmune, pero también a través de la secreción de ciertas bacterias, interacciones celulares que lo que hacen es proteger ese nicho y evitar que crezcan otros patógenos que pueden ser bien bacterianos o bien víricos. Por ejemplo, hay asociaciones en las que una disrupción de la en casos de vaginosis bacteriana, una disrupción de la microbiota normal, está también enriquecida en mujeres con HIV. Entonces, bueno, sí que vemos que hay una cierta protección del nicho en condiciones fisiológicas que cuando esa protección se rompe y el nicho es colonizado por otro tipo de bacterias, pues se producen los procesos patológicos. ¿Cómo afecta esto a reproducción? Pues obviamente nos tenemos que ir un poquito más arriba en el tracto reproductivo, al endometrio, que es donde se produce la implantación y donde todo va a empezar. Bueno, todo me refiero al embarazo. Y al final lo que sabemos es que conforme han ido cambiando las técnicas de identificación de los microorganismos, ha ido también cambiando el conocimiento o la percepción que teníamos de la microbiota de la parte superior del tracto reproductor femenino. A partir del siglo XXI, cuando se empiezan a utilizar los métodos moleculares que son más sensibles, vemos que empieza a considerarse que la microbiota de la cavidad uterina no es estéril, sino que tiene en efecto una microbiota. Y esto se confirma con este trabajo que se publicó en 2017, en el que se toman muestras
de todo el tracto reproductivo, desde la vagina, cérvix, endometrio, ovarios, trompas, incluso del líquido peritoneal. Y lo que muestra en este trabajo es que esta microbiota del tracto reproductivo es un continuo que empieza en la vagina y que progresivamente va decreciendo en abundancia bacteriana hasta llegar a la parte más interna. Es decir, que la parte más expuesta obviamente tiene una mayor colonización de microorganismos, en este caso de bacterias, y esa colonización se va perdiendo hacia la parte más superior y va bajando en abundancia. ¿Cómo estas bacterias llegan al tracto superior, al tracto reproductivo superior, o concretamente al endometrio, que es de lo que un poco estamos hablando y nos incumbe? Pues hay 3 vías que se han propuesto. La primera, y en mi opinión la más lógica, es el ascenso de bacterias desde la vagina. Como hemos dicho, es un tracto que está abierto, que aunque es cierto que hay un cérvix que actúa como tapón, ese cérvix no es totalmente impermeable y las bacterias pueden viajar hacia la parte superior del tracto reproductivo. También se ha descrito una posible vía de colonización por translocación bacteriana de las bacterias presentes, por ejemplo, en la cavidad oral o en otros nichos a través del torrente sanguíneo. Y finalmente, en los últimos años se ha iniciado el concepto de estroboloma, que lo que defiende es que las bacterias en el endometrio provienen de las bacterias del intestino, que como los 2 órganos son regulados por estrógenos, tienen una regulación similar y las bacterias del intestino podrían de alguna manera escapar por algún agujerillo del epitelio intestinal y viajar hasta la cavidad uterina. O sea que esas son las 3 hipótesis que hay ahora de cómo se coloniza el tracto. También es posible que sea una combinación de distintas vías y que aunque la forma fisiológica de colonizar sea a través de la vagina, potenciales disbiosis en el intestino puedan afectar a la microbiota en el útero. Y esto, por ejemplo, se ha hipotetizado en el caso de la endometriosis. Finalmente, quería destacar que hay muchísimos factores que afectan a la microbiota del tracto reproductivo, factores tanto endógenos como exógenos. Los más evidentes, yo creo, y mejor reportados en la bibliografía son el estatus hormonal, también las características raciales o étnicas y, por supuesto, el uso de antibióticos. Esos son los 3 que están más reportados, pero no hay que olvidarse de uno muy importante, que es los comportamientos o la actividad sexual. Y esto nos lleva a darle un poco de importancia también a la parte masculina. Muchas veces cuando hablamos de infertilidad y hacemos un tratamiento de reproducción asistida y estamos muy focalizados en estudiar el endometrio, en estudiar a la mujer, pero en este caso cobra mucha relevancia analizar también a su pareja. Y ya hay una colección bastante importante de artículos en los que se destaca ese papel, esa complementariedad entre la microbiota de la pareja y su impacto antes y durante la concepción. Así que, bueno, para finalizar solo quería enseñaros esta imagen que me parece que recoge muy bien lo que os he querido mostrar en esta charla, y es que la microbiota tiene un impacto en todo el proceso reproductivo, que va desde la formación de los gametos, la fecundación, la implantación embrionaria, durante el embarazo e incluso es importante en la colonización del neonato. Y con esto pues termino y muchas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Inmaculada. Lo que siempre no deja de sorprenderme es lo difícil que es esto para mí y lo fácil que lo cuentas tú. La verdad que es una maravilla. No, que si habláramos de otra cosa sería justo lo contrario. Bueno, no sé de qué cosa podría hablar yo, ¿no? Pero la verdad que muchísimas gracias, ha sido muy, muy interesante. Bueno, vamos a seguir con la interesante charla. Bueno, y ahora mismo vamos a tener la suerte de tener una charla de Isidoro Bruna. Isidoro Bruna lo conocéis todos, bueno, que es médico y que ha hecho medicina y cirugía en la Complutense, especialista en obstetricia y ginecología en el Hospital Clínico San Carlos, es actualmente el director médico de HM Fertility Centers, codirector del Máster de Reproducción Humana de la Facultad de Medicina, director de la Unidad de Reproducción Asistida de HM en Montepríncipe, bueno, autor y coautor de multitud de artículos, presentaciones, libros, capítulos de libros. Sabéis que es un gran conferenciante y me gusta especialmente que nos haga él esta aportación porque yo he tenido la oportunidad de hablar bastantes veces con él
Nosotros, bueno, ya sabéis que como compañía somos los primeros y los únicos que definimos el tema de los probióticos como valor añadido a cualquier complemento en fertilidad, tanto masculina, femenina, como para el embarazo. Y él es un entusiasta de este tema, es un entusiasta, es un gran conocedor y es por eso que seguro que su charla va a ser también muy, muy interesante. Entrando en los terrenos más personales, un poco como hemos hecho con Inmaculada, aquí ha sido un poquito más fácil, aunque todos han jugado un poco y os voy a contar alguna cosa que probablemente algunos no sabéis. Pero bueno, de entrada, lo más interesante es que estaréis de acuerdo conmigo y esto es de mi cosecha. Isidoro es una persona optimista, extremadamente positiva, con una gran pasión, es una persona muy docente, le gusta muchísimo transmitir conocimiento a toda la gente que está a su alrededor. Y luego una de las cosas más significativas es que es una persona multitarea. Y aquí viene la anécdota, que esta nos la contó Juancho, que no sé si lo sabéis, pero era en el sótano de su casa, tiene una batería, toca la batería. Isidoro toca la batería. Pero la gracia de que toque la batería es que, claro, tocar la batería no es fácil, porque es disociar dos brazos y dos pies para tocar un mismo instrumento en un mismo momento. Yo me veo absolutamente incapaz. De hecho, hemos hecho un juego antes de movimiento con las manos que he sido incapaz de reproducirlo, ¿no? Pues imaginaros con las dos extremidades de arriba y las dos extremidades de abajo, ¿no? O sea que impresionante. Y también me atrevo a decir, porque el otro día haciendo una búsqueda pues para intentar conocerle más todavía en profundidad, hay un blog que se llama joaquinperal.blogspot.com, donde se hace preguntas a amigos y le dirigen 20 preguntas que de verdad que lo claman y lo identifican de forma más que brillante. O sea que si alguien le quiere conocer más, allí sabréis más cosas de él. También tiene una hija, o sea que aquí de momento los dos ponentes tienen hijos y dos hijas concretamente, y nos va a hablar del impacto de la disbiosis vaginal en lo que es el mundo de la fertilidad. ¿Ok? Isidoro, adelante. Ángel, y muchas gracias a Fertifarm por la invitación a participar y por tu amable presentación, haciendo buena la abstrusa frase de San Agustín: sí, yo soy dos y estoy en cada uno de los dos a la vez. Estos son mis conflictos de interés y voy a hablar del impacto de la disbiosis vaginal en la fertilidad. De hecho, lo que voy a hacer es utilizar en las primeras diapositivas un poco el guión que seguimos en un paper publicado con la fortuna de Juancho García Velasco y Marco Benabrito en RBM Online y que tenéis a vuestra disposición en 2017 y que titulamos lo que los especialistas en reproducción deberían saber sobre el microbioma vaginal y que ha tenido una cierta notoriedad. Y va a servir además para subrayar algunos aspectos que ha expuesto magistralmente Inma. Un microbioma vaginal sano, por tanto, viene definido por la ausencia de síntomas infecciosos, lo que además se asocia a buenos resultados reproductivos y obstétricos. De manera que el microbioma normal del aparato reproductor femenino, como ha dicho Inma, incluye una variedad de 100 especies distintas de lactobacilos que están en distinta proporción en función del punto del tracto reproductivo y que no solo protegen frente a otras colonizaciones, como bien ha dicho ella, porque estimulan el sistema inmune y producen una serie de sustancias antimicrobianas, sino porque además promueven un microambiente de apoyo para el logro del embarazo durante los periodos pre y periconcepcionales. De manera que en las mujeres sanas, los lactobacilos, bacilos del ácido láctico, dominan este ecosistema vaginal en una concentración de 10 elevado a 7 a 10 elevado a 8 unidades de fluido por miligramo de colonias por miligramo de fluido vaginal y generan ese ácido láctico a partir del metabolismo del glucógeno, manteniendo entonces el ecosistema vaginal en un pH ácido que oscila entre 4,2 y 4,5, lo que, como ha dicho Inma, crea además un microambiente muy poco propicio para la colonización de bacterias patógenas. Dentro de la vagina, una vagina sana está fundamentalmente dominada por un tipo de taxón de lactobacilos que sería el lactobacilo crispatus con una menor proporción de iners. Pero cuando cualquier tipo de acción bacteriana actúa sobre la vagina, va a haber
un cambio, no solamente una disminución en la proporción de lactobacilos, sino un cambio en esa taxonomía de lactobacilos, de manera que, por ejemplo, en las clamidias ya hay una disminución de Lactobacillus crispatus y un incremento de INERS. En las candidiasis el predominio de INERS es muy franco, y en la vaginosis bacteriana, de la que ya he hablado un poquito y seguiría hablando ahora yo, inmaculada, la proporción de INERS es muy superior, mientras que la disminución de crispatus es muy manifiesta. La vaginosis bacteriana se caracteriza por una menor prevalencia de lactobacilos y una mayor prevalencia de bacterias fundamentalmente anaeróbicas. Los estudios metagenómicos han demostrado que las mujeres que tienen una vaginosis tienen un incremento exponencial de una diversidad microbiana sin que exista una bacteria que sea un marcador específico, Gardnerella, Tocobium, etc. Es importante porque afecta del 20 al 50% de las mujeres en edad reproductiva, y es importante porque es asintomática en el 50% de los casos. Representa, como ha dicho Inma, un factor de riesgo de subfertilidad e infertilidad porque, por una parte, reduce las defensas locales contra los patógenos, fundamentalmente de transmisión sexual, y además permite su ascensión hacia las trompas de Falopio. De manera que el microbioma vaginal normal, una vagina, digamos, saludable, sería una vagina con una proporción elevada, más del 90% de lactobacilos, pero hay un equilibrio, digamos, dinámico, que a veces es como papel de fumar, entre la vagina rica en lactobacilos, saludable, y la disbiosis, caracterizada, como decía, por una disminución de lactobacilos y un incremento de otras especies, y esta disbiosis vaginal va a tener su impacto en la fertilidad. En efecto, la vaginosis bacteriana, la enfermedad inflamatoria pélvica y la endometritis son infecciones del tracto genital que pueden provocar resultados adversos para la salud, sobre todo sobre la fertilidad, y esto está absolutamente demostrado en estudios prospectivos y retrospectivos. De hecho, para que os hagáis la idea, cuando hay una baja proporción de lactobacilos, el riesgo de infección por clamidia se multiplica por 5, el riesgo de infección por papillomavirus se multiplica por 3 y el riesgo de infección por HIV se multiplica también por 3. Y también, como ha remarcado Inma, existe una cierta asociación entre endometriosis y disbiosis vaginal. De manera que esta revisión que os muestro de Leonardi, publicada en el año 19, mantiene que esa asociación existe, aunque no sabemos muy bien si es la disbiosis la que favorece el desarrollo de la endometriosis o si es, por el contrario, la endometriosis la que induce la disbiosis. También os ha contado Inma que fue el grupo de Ravel, a partir de ya secuenciación masiva, el primero en demostrar que los microbiomas vaginales difieren sensiblemente de una etnia a otra etnia y en definir, en categorizar los 5 tipos de comunidades microbianas. El grado 1, que sería la vagina más saludable, donde hay un predominio de Lactobacillus crispatus; el grado 2, donde el predominio ya es de Yerseni; el grado 3 por INERS; el grado 5 por Lactobacillus gasseri, y ese grado 4 que ya no está dominado por lactobacilos y que incluye distintas bacterias, Gardnerella, Prebotella, Corynebacterius, Atopobium, etc. La investigación metagenómica ha revelado asimismo que la diversidad del microbioma no solamente es única para cada mujer en particular, sino que su composición va variando a lo largo de la vida reproductiva a medida que la mujer va afrontando diversos retos fisiológicos y ambientales. De manera que la edad, el embarazo, la actividad sexual, las hormonas endógenas o exógenas en los tratamientos de reproducción asistida o en la contracepción son factores que influyen en la composición del microbioma vaginal y hacen que ese límite entre la disbiosis y la eubiosis sea una proporción, digamos, muy dinámica, y en ocasiones haya transiciones rápidas de una sobre otra. Respecto ya al microbioma y el impacto que pueda tener en la fertilidad natural y en los tratamientos de reproducción asistida, exponeros que el metaanálisis de Van Ostrom del año 2013 objetiva que la vaginosis bacteriana es significativamente más frecuente en mujeres con infertilidad, que la prevalencia de la vaginosis bacteriana y de la microflora intermedia en mujeres infértiles es aproximadamente el 39%, y que la vaginosis bacteriana es significativamente más frecuente en las mujeres con infertilidad tubárica, lo que de alguna manera también subraya ese aspecto que ha expuesto Inma, de la infección ascendente a partir de la vagina hacia endometrio y hacia trompas. Desde hace un montón de años,
desde el año 1996 con ECBase, que lo hacía a partir de cultivos, luego posteriormente PCRs y luego posteriormente secuenciación masiva, tenemos una multiplicidad enorme de estudios realizados sobre mujeres que se han sometido a fecundación in vitro y todos vienen a señalar una significativa menor tasa de embarazo en mujeres sometidas a fecundación in vitro que tienen una vaginosis bacteriana y sobre todo cuando el cultivo de la punta del catéter de transferencia muestra una contaminación positiva. Sirva de ejemplo, por ejemplo, este estudio de Hart del año 2016, realizado ya con PCR, en el que sobre 84 mujeres que realizan un ciclo de fecundación in vitro, la prevalencia de la vaginosis fue del 28% y en ese grupo de mujeres con vaginosis la tasa de embarazo fue solo del 9% frente al 35% que se obtuvo de embarazo en las mujeres que no tenían vaginosis bacteriana. O este más reciente de Andrea Bernabeu, publicado en el año 19, son 31 ciclos de FIV con transferencia de un blasto euploide. Y esto prácticamente minimiza o reduce de forma significativa la posibilidad de fallo de implantación. Le realizan 2 muestras vaginales justo antes de la transferencia que son procesadas por RNA ribosomal y fijaros cómo las mujeres que consiguieron el embarazo tenían un microbioma vaginal que estaba dominado por lactobacilos, mientras que aquellas que no consiguieron el embarazo tenían una diversidad de bacterias con una disminución en la proporción de lactobacilos vaginales y un incremento sobre todo de Gardnerella. O estos 2 estudios del grupo de Coyuder, que es un grupo muy activo en cuanto a valorar un poco la fertilidad en reproducción asistida en relación al microbioma vaginal. El primer estudio es del año 18, es un estudio prospectivo de 192 pacientes, muestra vaginal 2 meses antes de la FIV, secuenciación masiva por RNA ribosomal, y cuando el microbioma vaginal era desfavorable, tan solo se obtuvieron tasas de embarazo del 5,9%. O este estudio ya más reciente, el 19, 313 pacientes, prospectivo, y donde el microbioma vaginal influyó de forma muy significativa en función de las distintas bacterias que se podían encontrar y cuando había una depleción en la proporción de lactobacilos con las tasas de embarazo en fecundación in vitro. Si nosotros tenemos o objetivamos cualquier tipo de bacteria en un órgano, generalmente tendemos a tratarlo y muchas veces además de forma profiláctica con antibióticos. Pues bien, el estudio prospectivo de Brook y la revisión sistemática de Cochrane pusieron de manifiesto que, por ejemplo, la administración de amoxiclavulánico antes de una transferencia embrionaria es verdad que reduce la contaminación microbiana del tracto genital superior, pero no modifica, fijaros, las tasas de embarazo. Las tasas de embarazo fueron las mismas. Es por ello que en el año 2017 el Comité Práctico de la Sociedad Americana de Reproducción en sus guías nos dice que no recomienda en absoluto el uso rutinario de la antibioterapia profiláctica antes de una transferencia embrionaria. Pero fijaros, los probióticos, que son productos terapéuticos vivos a favor de la vida, probióticos, que se pueden administrar de forma oral o vaginal, lo que hacen es contener una o más cepas de lactobacilos que se administran fundamentalmente para intentar colonizar un nicho y desplazar así posibles bacterias disbióticas, en nuestro caso, con el fin de repoblar el tracto reproductivo de lactobacilos. Disponemos de estudios suficientes para aceptar que son absolutamente útiles a la hora de remitir la bacteriosis vaginal, pero con además una serie de ventajas frente a los antibióticos. Primero, porque pueden utilizarse durante un largo periodo de tiempo sin provocar efectos adversos. Segundo, porque evitan la resistencia a los antibióticos, obviamente, y además los efectos secundarios de los antibióticos derivados del aclaramiento de la flora saprofita de otras partes del organismo fuera del objetivo al que nosotros pretendemos disparar. Y además disminuyen de forma significativa también las infecciones recurrentes, la vaginosis recurrente. Si queremos un poco analizar y hacerlo de forma sintética, qué influencia puede tener el microbioma en los parámetros seminales, disponemos de esta revisión sistemática publicada en enero de este mismo año por Farani, que identifica 55 estudios que lo que hacen es investigar la influencia de la composición bacteriana en el semen de varones infértiles, bien algunos con cultivo, otros con PCR, otros con secuenciación masiva, y acaban concluyendo que cuando existe bacteriospermia hay una disminución de la motilidad progresiva espermática, hay un incremento del DNA, de la fragmentación del DNA espermático, hay una disminución de la normal morfología de los espermatozoides
y una deficiencia clara de protaminas. Concluyen también que hay una reducción estadísticamente significativa en la concentración media de espermatozoides, cuya mediana se situó aproximadamente en unos 15 millones por mililitro de espermatozoides, siempre que haya presencia de bacterias en el eyaculado. Y ya si queremos hablar de la influencia de los probióticos sobre los parámetros seminales, existen menos estudios prospectivos, que son los que nos gustan, pero el metaanálisis de Corbett, precisamente también de enero de este año, lo que hace es recoger los dos únicos estudios prospectivos que disponemos, el de Maretti y el de Valcarce, los dos son de 2017, y en los resultados secundarios de Maretti, tras el tratamiento con probióticos en varones, hubo una mejora del volumen, de la concentración, de la motilidad progresiva de los espermatozoides y de la morfología, y en el estudio de Valcarce una mejora de la motilidad progresiva espermática y una disminución de la fragmentación del DNA espermático. En las mujeres está mucho más estudiado y lo he querido resumir en un par de metaanálisis también recientes, este de Wang, en el que son 10 estudios, 2.300 mujeres, que valoran el efecto del tratamiento con probióticos durante 30 días sobre la vaginosis bacteriana. Fijaros cómo solo los probióticos o en combinación con antibióticos hacen remitir de forma estadísticamente significativa la vaginosis bacteriana. O este que os muestro, absolutamente reciente, de abril de este mismo año, hecho por dos españolas, López Moreno y Aguilera, que recoge 5 prospectivos y una revisión sistemática que cumplieron los criterios de inclusión y que también valoran el efecto de tratamiento con probióticos sobre la vaginosis bacteriana. Es una revisión sistemática en metaanálisis que tiene un nivel muy aceptable de sesgos y en él objetivamos como hay una reducción significativa de la microbiota anómala vaginal y un incremento muy significativo en la proporción de lactobacilos después del tratamiento probiótico. Por tanto, diría que los probióticos son claramente promisorios, pero todavía nos quedan una serie de aspectos a dilucidar y que podemos tratar posteriormente, como si es mejor la vía oral o la vía vaginal, el tipo o las combinaciones específicas de lactobacilos, las concentraciones terapéuticas de esos lactobacilos o la duración que tiene que tener un tratamiento. Para no alargarme más, los mensajes que querría que retuvierais es que una vagina sana requiere un equilibrio de factores exógenos y endógenos y se caracteriza por la presencia de una alta proporción de lactobacilos, una baja diversidad de otras bacterias, lo que además se asocia con mejores resultados tanto para la concepción natural como en los tratamientos de reproducción asistida. Y que además determinado tipo de probióticos disminuyen la proporción de flora mixta y aumentan la proporción de lactobacilos, favoreciendo así la posibilidad de que haya un embarazo natural. Nada más, muchas gracias y dejo de compartir. Le doy la palabra a mi querido amigo y compañero y admirado Juancho García Velasco. Pues muy bien, oye, primero déjame que te dé las gracias. La verdad que ha sido brillante, más que brillante, ha sido brillante, pero además súper claro, con unos mensajes excelentes. Y no puedo evitar comentar que bueno, los productos que luego haremos conocer, usamos para la comunicación positiva de estos productos varios de los estudios que tú has mencionado, varios, porque son los estudios referentes sobre este tema. O sea que muchísimas gracias. Es decir, de Juancho puedo decir pocas cosas porque, al igual que el resto de ponentes de alto nivel, son muy conocidos. Doctor en medicina, MIR en el Hospital de la Paz. Se formó en Yale, en Estados Unidos, en todo lo que tiene que ver con la reproducción asistida, ya hace unos años, en 1998. Es director del Máster de Reproducción Humana en la Universidad Rey Juan Carlos. Como todos sabéis, es director actualmente del IBI de Madrid. Bueno, al mismo tiempo que Isidoro, pues autor de artículos científicos, ponente habitual en congresos nacionales e internacionales. Aquí hemos escrito un libro completo, Hemos escrito un libro completo, escritor de libros, o sea que es una persona versada, conocida, con una extraordinaria experiencia que nos ayudará mucho con su charla. Y a nivel personal, pues lo que yo me atrevería a decir, lo que me viene a la cabeza cuando pienso en él, que hace muchísimos años que nos conocemos, es que es una persona con una gran capacidad. Isidoro decía que hace muchas cosas, hace muchas cosas y las hace todas bien. O sea que una persona con muchísimo estilo, esto es cosa mía, y también me atrevo, y quiero que todo el mundo lo sepa, una persona con una capacidad de esfuerzo máxima, porque
conoceréis su faceta de corredor de maratón y ya no solamente de maratón, sino que recientemente en Austria realizó, completó un Ironman, que eso hay poca gente que pueda decirlo. Para los que no sabéis los datos exactos, un Ironman son solamente 3,8 kilómetros nadando solamente. Luego hay que coger la bicicleta y hacer 180 kilómetros solamente. Y luego para terminar de arreglarlo hay que hacer una maratón completa, 42,180 metros. Y lo finalizó con éxito. Aún tiene la cara un poquito chupada de ese día, pero realmente esto nos demuestra que es una persona con una capacidad de esfuerzo absolutamente destacada y, bueno, un gran profesional y persona. Tiene 2 hijos también, Jaime y Carmela, y él nos va a hablar, para finalizar las 3 charlas, digamos, de ponentes externos, del impacto, o sea, de la microbioma vaginal y endometrial y el impacto en la implantación embrionaria. Hola, muy buenas tardes. Vamos a compartir pantalla y comenzamos con la presentación. Compartimos pantalla, la ponemos en presentación y vamos a hablar del microbioma vaginal y endometrial y sobre todo el impacto en esta tercera charla sobre la implantación embrionaria. Hemos visto una introducción maravillosa de parte de Inma, el doctor Bruna Isidoro nos ha contado su implicación en la ginecología y vamos a ver un poco en los próximos 10 o 12 minutos el impacto que tiene en la implantación. Fijaos que la receptividad endometrial va más o menos dirigida por unos días del ciclo en el que hay cierta controversia sobre si esta ventana de implantación puede ser de mayor o menor duración, pero está claro que hay unos días donde el embrión se puede adherir si este endometrio tiene unas condiciones concretas. Y habrá días, por tanto, donde no se va a adherir, que será como un teflón y el embrión va a patinar, y habrá días donde este embrión se va a adherir como si hubiera un velcro. Y por tanto, esos son los días donde tenemos que optimizar las condiciones de implantación embrionaria. Hemos visto en las conferencias previas cómo hace falta una flora rica en lactobacilos, en vagina, y hemos visto cómo esta disbiosis puede estar causada por distintas especies, una diversidad en esta flora que nos puede modificar este biofilm que van a producir los lactobacilos y que es protector del epitelio vaginal y por tanto más arriba también endometrial. Y esta alteración de este biofilm pues puede lógicamente tener una incidencia y un impacto negativo en infertilidad. Y cuando estudiamos esta flora en distintos tipos de pacientes vemos que hay diferencias. Fijaos cómo las pacientes fértiles, en negro tenéis la población de lactobacilos. Pacientes fértiles van a tener una abundancia clara de estas bacterias. Vamos a ver que en pacientes con infertilidad no infecciosa va a haber mayor diversidad y menor abundancia de lactobacilos. Si es una infertilidad de origen infeccioso es aún mayor. Y en trabajadoras del sexo vamos a ver cómo todavía esta población es aún menor. Vamos a encontrar una gran variedad en esta población de bacterias que, como veis, va a ser inversamente correlacionado con el índice de Simpson de la diversidad, como veis aquí, que va a ser mucho más baja en mujeres fértiles porque tienen más lactobacilos. Y desde hace años se sabe que esto puede afectar al éxito de la fecundación in vitro. Este es uno de los primeros trabajos de Linda Judis que publicó hace ya tiempo, 2012, fijaos que hace casi 10 años, y en 30 pacientes tomaban muestras de este microbioma vaginal basales a mitad del ciclo estimulado, el día del HCG, el día de la transferencia y unos días más adelante ya una vez embarazados, son muestras vaginales, como os digo, y hacían secuenciación masiva y encontraban cómo efectivamente las especies variaban a lo largo de esta fluctuación hormonal, cómo lo que se encontraba en la toma del día de la transferencia embrionaria se correlacionaba con el resultado final, con el nacido vivo, y cómo este índice de diversidad nos podía permitir distinguir mujeres con y sin abundancia de lactobacilos. Estos trabajos han seguido avanzando, hay muchos más. Este es uno también muy interesante que habéis oído, que es el trabajo del grupo de Peter Humaida en Dinamarca con Thomas Hart. Publicaron lo mismo hace ya 5 o 6 años, cómo efectivamente pacientes que tienen una anomalía, una microbiota anormal o alterada en vagina, se relacionaba con mayores tasas de embarazo bioquímico y peores tasas de embarazo. Por lo tanto, si esta microbiota vaginal normal teníamos mejores resultados clínicos y en cambio había peores resultados cuando teníamos una microbiota alterada.
Ahora, ¿esto es causa o es consecuencia? Y esta es la pregunta que mucha gente se hace. Este trabajo reciente, también de hace un año más o menos, veíamos cómo efectivamente se relaciona todo con todo. Es decir, aquí veis, por ejemplo, cómo hay diferencia en la microbiota en función de la edad de la paciente que viene a una consulta de infertilidad, cómo varía con los niveles de LH, cómo varía con la duración del ciclo menstrual, cómo varía con los niveles de hormonas, de estrógenos, si las trompas son bloqueadas o no, con el recuento de antrales, con el pH vaginal, lógicamente, es decir, cuánto de esto es una relación causa-efecto y cuánto de esto son sencillamente asociaciones sin mayor implicación. Y en eso es en lo que yo creo que todavía estamos intentando entender qué es lo que ocurre. Fijaos, por ejemplo, cómo Barisata en Turquía nos cuenta que las pacientes que tienen endometriosis tienen también una microbiota vaginal, cervical e intestinal distinta. Pacientes con endometriosis avanzada, estadios 3 y 4, presentan, como veis en esta gráfica, diferente población de bacterias. Y recordemos que es que trabajamos en un entorno que no es estéril. La fecundación in vitro no es estéril. El semen, la muestra de semen, si os fijáis aquí, no es estéril. Estos son lactobacillus y otro tipo de bacterias. El semen lavado y lógicamente va a cambiar, e incluso tras una incubación, incluso el medio de cultivo, si hacemos una secuenciación masiva, vamos a encontrar una bacteria. Es decir, tenemos que entender que estéril no es y, por tanto, cuál es la distribución de estas especies bacterianas y cuál es la cantidad que es normal y cuál es la distribución anormal que nos puede comprometer el resultado reproductivo de una paciente. Este fue el primer trabajo que publicó Inma Moreno, que está hoy con nosotros, con Carlos Simón en el American Journal, donde veíamos cómo las comunidades bacterianas, que es como hablan o como las definen tanto en el endometrio como en el aspirado vaginal, eran distintas. Y había efectivamente algún tipo de bacterias que solamente se van a encontrar en el endometrio y, por tanto, aunque hay una transición lógica de la vagina hacia el cuello y del cuello hacia el endometrio, fijaos que hay poblaciones que son claramente distintas. Fijaos cómo efectivamente en la microbiota endometrial la tasa de nacido vivo era mucho mayor y la tasa de aborto mucho menor cuando había abundancia de lactobacillus frente a abundancia de otras especies, en concreto, como veis en rojo, de la Gardnerella, que es la causante de la vaginosis, como todos sabemos. Y fijaos cómo en esta serie, que es limitada, que son 17 y 15 casos, una serie limitada, pero como en un grupo tan pequeño ya había grandes diferencias en los resultados de tasas de gestación por transfer y tasas de aborto y de nacido vivo por transferencia. Volvemos un poco a lo mismo, ¿esto es asociación o es causa-efecto? Y hay trabajos pues, que dicen casi lo contrario. Tenéis este trabajo, por ejemplo, japonés muy interesante, en el que cogen a 100 pacientes, una serie, bueno, discreta, pero interesante, que les van a hacer una transferencia de embriones y les pasan un catéter antes de pasar el embrión, un catéter de prueba, vamos a decir, son todo transferencias de blastocistos congelados en un ciclo sustituido, y vemos cómo encuentran disbiosis endometrial en un tercio de los pacientes. Pero cuando luego van a ver el resultado de la transferencia, sea un endometrio disbiótico o un endometrio normal, la tasa de embarazo es prácticamente igual y la tasa de aborto es prácticamente igual. Es verdad que hay una tendencia a menos embarazo y a más aborto en el endometrio disbiótico y que a lo mejor aumentando la N esta diferencia puede ser significativa o no, no lo sabemos, pero indudablemente las diferencias tampoco son tan llamativas. Por lo tanto, tendremos que seguir intentando comprender qué es lo que quiere decir esto. De momento hay muchos trabajos de ciencia básica y algunos clínicos que han ido intentando identificar cuál es el mejor tipo de lactobacilo y de probiótico a administrar, y para ello el grupo de Chenol, que ha trabajado con Carlos Simón y con Inma Moreno, miraron qué capacidad tenían las distintas especies de lactobacilo para disminuir el pH. Lo que queremos es un pH ácido en vagina, como sabemos. Aquí tenéis pues, los más conocidos, el Crispatus, el Limes, el Casei, el Jenseni, el Rhamnosus, y parece que todos tienen capacidad para reducir el pH frente al control, como veis aquí, y parece que el Rhamnosus pues, es uno de los mejores, incluido con alguno más, como veis en esta tabla. Y además son capaces de defenderse de la infección de alguna co-contaminación, como veis en este caso. Por lo tanto, podría ser una especie interesante el Lactobacillus rhamnosus para defenderse de otro tipo de agresiones bacterianas. Por lo tanto, una pregunta que tenemos que hacernos es, ahora que ya sabemos esto, si somos capaces de modificar el microbioma con probióticos y, en caso de serlo, si podemos mejorar el resultado de los tratamientos de reproducción asistida, que es algo que todavía pues, está por demostrarse. La primera pregunta sí la contestamos ya en un abstract que presentamos a la americana en el 18, estudio doble ciego, randomizado, controlado con placebo, y veíamos cómo cuando administramos un probiótico rico en Lactobacillus rhamnosus somos capaces de detectarlo. Es un
probiótico vaginal en este caso, se colocaba en vagina de voluntarias y veíamos cómo efectivamente la población aumenta y si luego administramos un antibiótico prepunción, esta población volvía a caer. Pero sí que somos capaces de enriquecer la flora con el probiótico que administramos rico en según qué lactobacilos. Hay un estudio muy interesante que está a punto de ser concluido, que es el del grupo de Thomas Hart que hablábamos antes, donde han hecho un estudio prospectivo y randomizado con una serie grande, 333 mujeres, en las que han identificado que tienen Atopobium vaginae y tienen Gardnerella vaginales, mujeres con vaginosis bacteriana. A un tercio de estas mujeres les han dado clindamicina con lactobacilos, a otro tercio le han dado clindamicina solo sin probiótico y a un tercer grupo le han dado un placebo. Y lo que van a ver es posiblemente qué es lo que ocurre con estas mujeres una vez concluidos sus tratamientos de reproducción. Entendemos que el tratamiento más eficaz será el que salga de este estudio, que es de un diseño desde luego impecable. Y no solo es interesante, como vemos en las mujeres, es interesante también en los varones. Hemos escuchado algo esta tarde también y sabemos que, por ejemplo, cuando tratamos a varones con probióticos, en el control lo tenemos aquí abajo, pacientes que tienen dificultad con la motilidad progresiva del semen y cómo esta motilidad va a mejorar al cabo de 3 semanas, 6 semanas, incluso después de un periodo de lavado de 3 y 6 semanas sin medicación. Por lo tanto, parece que puede contribuir, al menos en esta serie discreta, pero interesante de Valcarce, puede mejorar la motilidad del semen, puede incluso reducir la fragmentación del DNA, como vemos aquí, probablemente al reducir todo este estrés oxidativo que es el que genera la fragmentación del DNA. Y sabemos que incluso por vía oral van a ser también eficaces. La administración de probióticos vaginales sabemos que cada vez va a ser más compleja por la nueva regulación del Ministerio y de la Agencia Europea del Medicamento y por tanto tenemos que plantearnos la administración oral y vemos que efectivamente vamos a poder modular las citoquinas que se generan y el tipo de disbiosis intestinal sin disbiosis vaginal, esto es interesante, en función del tipo de paciente. Y fijaos que aquí en este trabajo, por ejemplo, en prensa todavía, en 11 mujeres control, 10 mujeres con fallo recurrente de implantación y 10 mujeres con esterilidad de origen desconocido, administrando un probiótico oral, somos capaces de inducir diferencias en esta disbiosis. Por lo tanto, probablemente este sea un camino interesante de cara al futuro también. Así que podemos concluir, y antes de pasar a la discusión, que el factor endometrial puede ser responsable de los fallos de implantación en un porcentaje discreto, pero que llegaría a un 10, un 20%. Es muy interesante que el porcentaje de lactobacilo esté presente junto con otros patógenos, porque esto nos va a ayudar a poder predecir incluso el resultado de un ciclo de fecundación in vitro. El estudio de este factor endometrial nos va a ayudar a mejorar esta investigación endometrial, que va a pasar del clásico morfológico a través de una ecografía sencilla a la microbiología molecular, pero yo creo que todavía necesitamos entender un poquito mejor el impacto de este endometrio disbiótico en el resultado de un ciclo de fecundación in vitro. Y nada más, muchas gracias. Oye, Juancho, súper gracias. La verdad es que, al igual que el resto de compañeros, ha sido una presentación muy directa. Especialmente quizás como más destacado a mí, vamos, lo que me ha gustado es el hecho de que algunas de las cosas que mencionas son experiencias propias de algunos trabajos que habéis realizado vosotros mismos, con lo cual esto lo creo que le suma este puntito de experiencia propia que tiene valor, ¿no? Bien, nos quedan 3 minutos de una breve presentación de nuestro departamento médico. Os presento a Eva González. Eva González es la responsable del departamento médico de Fertifarm. Es una persona con gran experiencia en nuestra farmacéutica, son más de 20 años, es farmacéutica y máster en tecnología farmacéutica por la Universidad de Barcelona. Ha hecho también algunas comunicaciones, bueno, algunas más de 30 comunicaciones a congresos y también es ponente habitual en muchas charlas en congresos tanto internos como externos. Insisto, no vamos a ser muy pesados, pero sí que tenemos 3 diapositivas para introducir un concepto que dentro de poco pues, ve la luz y nuestros fertility experts ya os presentarán más directamente. Y a partir de aquí vamos a las preguntas, que tenemos 7 preguntas, que algunas de ellas las entiendo como muy interesantes. Eva, por favor. Sí, voy a compartir pantalla. Como os decía, pues hablaros de unas sinergias que hay entre posibles ingredientes que se pueden poner y los mecanismos de acción. En primer lugar, explicaros un poco
que hay de evidencia detrás de ciertos probióticos como son el Lactobacillus rhamnosus, el Lactobacillus crispatus y el Lactobacillus plantarum. Sabemos a día de hoy por varios artículos y tal como muy bien han explicado nuestros ponentes, el doctor García Velasco y el doctor Bruna, el Lactobacillus rhamnosus es un potente probiótico que además bloquea el crecimiento bacteriano y esto nos ayudaría en todo lo que son la prevención de infecciones vaginales como vaginosis bacteriana, vaginitis, incluso de candidiasis e infecciones urinarias. Por otra parte tenemos Lactobacillus crispatus, en el cual hay artículos en el que apuntan que la administración de esta bacteria en concreto aumenta el ratio de implantación, aumenta el ratio de éxito de embarazo y aumenta el ratio de nacidos vivos. Y como muy bien hemos visto, una frecuencia alta de este probiótico o de esta bacteria en concreto en la cavidad vaginal pues, nos ayuda a tener una microflora saludable. En el caso del Lactobacillus plantarum, lo que hace es modula de alguna manera las citoquinas, promoviendo la presencia de citoquinas antiinflamatorias y reduciendo la producción de citoquinas proinflamatorias, con lo cual nos estará ayudando a corregir la infertilidad inducida por procesos infecciosos. También me gustaría hablaros sobre una sinergia muy interesante que hay publicaciones varias sobre la vitamina D y los probióticos. Realmente a día de hoy hay varias publicaciones que hablan de esta sinergia, pero a mí más que sinergia me gusta hablar de una retroalimentación entre los probióticos y la vitamina D, una retroalimentación positiva. Y como ejemplo he puesto este artículo de Battistini, que para mí es uno de los que mejor explica pues esta sinergia. En un ambiente intestinal en el que haya una disminución de vitamina D, podemos tener problemas de disbiosis microbianas. Esto haría también que la pared intestinal no esté del todo bien formada, con lo cual favorecería el paso de bacterias, incluso patógenas, y llevaría a una inflamación. Cuando tú administras conjuntamente lactobacillus con vitamina D, o probióticos con vitamina D, los lactobacillus lo que van a hacer es un aumento de los receptores de la vitamina D en la pared intestinal. Esta vitamina D, o más concretamente un metabolito de esta vitamina D, se uniría a estos receptores que se llaman VDR y se traslocarían al núcleo, en donde allí hacen una función, y es esta la función que os hablo de retroalimentación. Esta función básicamente es ayudar a la barrera intestinal, la función barrera intestinal, corrigiendo estos brechas o estos agujeros que se pueden crear en este intestino. Además, ayuda a modular la microbiota intestinal, haciendo que estos probióticos se enganchen y colonicen muchísimo mejor este epitelio intestinal, y aparte ayuda y complementa y potencia las acciones inmunológicas o antiinflamatorias de los probióticos que podemos dar conjuntamente con esta vitamina D. Por ello, en la fórmula que hemos formulado de Fertibiotic Balance es un compuesto pensado para aquellas mujeres que están en el ciclo de un tratamiento de reproducción asistida, concretamente en el ciclo, y está compuesto por Lactobacillus rhamnosus, plantarum y crispatus a una concentración de 1/10⁹, que como bien sabéis son concentraciones que son descritas como efectivas. Y aparte está suplementado con vitamina D, en este caso 15 microgramos, para ayudar y potenciar pues, esta retroalimentación que hay entre los lactobacilos y la vitamina D. Como hemos visto también en el webinar de hoy, aparte también es muy importante tener en cuenta el hombre, y por eso es importante saber cómo pueden manejarse o qué mecanismo de acción puede tener algunos de estos probióticos en el hombre. En este caso, dejadme hablaros de Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterium longum, que precisamente son estos dos probióticos los que están presentes
en el estudio de Valcárcel. De hecho, el estudio de Valcárcel se ha hecho con 2 cepas muy concretas de estos 2 microorganismos que son los que están presentes en Fertibiotic Restore. Estos 2 probióticos tienen un efecto sinérgico y básicamente cómo funcionan es que el Lactobacillus rhamnosus protege a este esperma de especies reactivas de oxígeno, con lo cual es un potente antioxidante, y Bifidobacterium longum lo que hace es reducir los niveles de TNF-alfa, que como todos ya sabemos es una citoquina inflamatoria que puede reducir los niveles de la testosterona, y aumentar los niveles de interleuquina 10, que es una interleuquina antiinflamatoria, con lo cual con Bifidobacterium longum tenemos una acción antiinflamatoria. Esta acción antiinflamatoria del longum, conjuntamente con la acción antioxidante del rhamnosus, del Lactobacillus rhamnosus, lo que va a hacer es aumentar la motilidad y la integridad del esperma y reducir esta fragmentación del ADN espermático, como muy bien hemos visto en los resultados del estudio publicado por Valcárcel. Con lo cual, Fertibiotic Restore está pensado para todos aquellos pacientes que acuden a la consulta del médico y tienen alteración tanto en la fragmentación del ADN espermático como o en la calidad espermática, sobre todo en la motilidad, y su composición está basada en Lactobacillus rhamnosus y Bifidobacterium longum a una concentración de 1/10⁹, que es la concentración utilizada en el estudio de Valcárcel. Y con esto solo me queda daros las gracias y abrimos el turno de preguntas. Muchísimas gracias, Eva. Muy interesante también. Esperemos que lo sea para el resto en un futuro próximo. Bueno, tenemos 6 o 7 preguntas. Bueno, 7 no, 9 preguntas tenemos. Las voy a lanzar, más o menos las voy a lanzar en la dirección que se han ido produciendo, lo cual me hace pensar que se han producido después de la charla de cada uno. Hemos empezado con Inmaculada y la primera pregunta, que son 2 o 3, es: ¿hay otros microbiomas diferentes al predominante con Lactobacillus? Esa sería la primera pregunta de uno de las personas que han escuchado tu charla. Sí, por supuesto. O sea, hay otros microbiomas que están dominados por otras especies bacterianas, y si eso ocurre así en el tracto reproductivo, hablamos de disbiosis o de un microbioma patógeno, podríamos decir. Vale, esta misma persona nos pregunta: ¿hay pacientes sanas fértiles con diferente predominio? ¿Hay pacientes sanas fértiles con...? Sí, esto es una pregunta trampa, ¿vale? Lo que nosotros consideramos normal en pacientes, en mujeres fértiles, es tener una dominancia de lactobacillus. Pero es cierto que, como he dicho, hay muchos factores que influyen en la microbiota. Uno de ellos es la etnia y, por ejemplo, se ha visto que en mujeres afroamericanas, en mujeres negras y en mujeres de raza de etnia hispánica, tienen como podríamos decir, están adaptadas a otro tipo de microbiotas, de manera que pueden ser fértiles y pueden tener hijos sanos y preciosos, teniendo microbiotas que nosotros en nuestra etnia, en mujeres caucásicas o en mujeres asiáticas, consideraríamos anormales. Entonces, bueno, dependiendo de quién estemos hablando. Muy bien. Vale, gracias. Nos queda todavía de esta misma persona una pregunta más. A ver si la sé trasladar bien. He encontrado pacientes con Bifidobacterium en un 90% y solo 4 de Lactobacillus. ¿Justifica plantear cambiar el Bifidobacterium por Lactobacillus? Vale, esta también es buena. A ver, nosotros lo que hemos visto en nuestra experiencia es que Bifidobacterium no produce un efecto, dijéramos, adverso en la implantación embrionaria. Y esto nosotros lo hemos visto en una serie muy cortita de pacientes, pero es cierto que esto, por ejemplo, el grupo de Kiono lo ha publicado, ¿vale? Que Bifidobacterium en el endometrio en grandes proporciones no se considera patógeno o disbiótico. Ahora bien, Bifidobacterium es primo hermano de Gardnerella. Son
géneros que pertenecen a la misma familia. Y muchas veces Bifidobacterium viene acompañado de Gardnerella o Gardnerella de Bifidobacterium. Por lo tanto, yo discriminaría dos posibilidades. Si Bifidobacterium es un 90% y Gardnerella no aparece por allí, yo no lo considero un microbioma patógeno. Sin embargo, si Bifidobacterium viene acompañado de Gardnerella, ahí sí que yo creo que deberíamos hacer una intervención y deberíamos intentar cambiar esa microbiota, mejorar esa microbiota. Bien, también para ti, Inmaculada, hay otra pregunta de inicio que es, gracias Inmaculada, ¿cuándo y en qué fluidos pedir estudios de microbiota en el varón de la pareja infértil? A ver, de momento yo todo lo que he visto de microbiota en varón es a nivel de investigación. No conozco ninguna compañía y nosotros, por ejemplo, tampoco estamos haciendo ahora mismo a nivel clínico análisis de muestras de varón. Pero sí que tenemos proyectos de investigación en marcha y lo que analizamos es microbiota seminal. Muy bien. Creo que esta también es para ti. Sí, efectivamente. Vale. En un paciente con un parto inmaduro semana 23, tras una cordio... Me lo complicáis, ¿eh? Eso. De cara a una nueva gestación, ¿qué pruebas se podrían indicar para asegurar que la microbiota vaginal y endometrial estén bien? ¿Se debería también estudiar la pareja? ¿Con qué pruebas? Vale, pues a ver, coriamnionitis, obviamente, no soy médico, parto de esto de por favor Isidoro y Juancho, si meto mucho la pata me cortáis rápido. Con una coriamnionitis obviamente es una infección de las membranas fetales y obviamente eso está producido por una infección intrauterina que puede venir de la vagina si es que consideramos que esa es la forma de colonización del tracto superior, del tracto reproductivo superior. Yo lo que recomendaría, sin ser médico, es obviamente un análisis previo al siguiente embarazo, porque si esa infección está instaurada en el endometrio de esa paciente, puede ser que se arrastre al siguiente embarazo. Entonces, se podría recomendar una prueba de microbiota endometrial o vaginal para asegurar que el inicio del embarazo se produce en las mejores condiciones posibles y sobre todo porque la coriamnionitis está también, aparte de con parto prematuro, como nos comenta esta persona, también relacionado incluso con abortos, quiero decir, no solamente con parto prematuro, sino con la pérdida del embarazo. Muy bien, gracias. Existe una bibliografía bastante contundente que señala la asociación entre la vaginosis bacteriana, como acaba de decir Inma, los abortos y sobre todo la amenaza de parto prematuro. Y no tengo nada más que añadir a ella y no necesariamente la vía de la coriamnionitis tiene que ser ascendente, sino que también puede ser hematógena, como ella misma ha contado con respecto a otras series de infecciones del tracto genital. Pero sí, hay una clara asociación entre amenaza de parto prematuro y vaginosis bacteriana. Por tanto, me uno a lo que acaba de decir Inma con un sentido común enorme. Probablemente antes de que esa mujer se vuelva a quedar embarazada, sí sería conveniente, y de hecho yo sé que hay centros que así lo hacen de forma sistemática, valorar si la mujer tiene una vaginosis y por tanto intentar tratarla antes de que se embarace. Como respondiendo un poco a con qué pruebas, sí que yo en este caso sería partidaria de utilizar pruebas moleculares, porque muchos de los casos de coriamnionitis vienen producidos por bacterias del tipo molicutes, que son micoplasmas, ureaplasmas, Gardnerellas, que no crecen en cultivo. Entonces, posiblemente el cultivo daría un resultado negativo y yo sí que me inclinaría a utilizar un método molecular. Y de hecho, perdona que me meta, pero es que quiero explicar que hay un antes y un después en cuanto a todo este tema del diagnóstico, tanto en fertilidad como en obstetricia, después de la introducción de la metagenómica. Es decir, es que hace 10 años la palabra microbioma prácticamente no existía y hoy en día, afortunadamente, cada vez disponemos de más plataformas que nos permiten, por vía metagenómica, poder hacer diagnósticos que eran imposibles hace solamente 5 o 6 años. Por tanto, absolutamente refrendar lo que acaba de decir Inma. El diagnóstico molecular cada día va a ser más importante, ya lo es, por supuesto, en los casos de fallos de implantación, como ha dicho Juancho, el éxito de una implantación es 80% embrionario
y digamos que 20% por factores endometriales. Y dentro de los factores endometriales, por ejemplo, está la endometritis. Bueno, pues el diagnóstico de la endometritis hoy en día, más allá incluso de la inmunohistoquímica con la CD138, tiene una serie de diagnósticos metagenómicos que son sumamente precisos e imposibles de haberse podido realizar hace solo 7 años. Estupendo. Voy a juntar 2 o 3 preguntas para no alargarlo mucho más, pero me gustaría que las preguntas queden respondidas. Hay una de un espectador anónimo y otra con un nombre que es la misma. ¿Es mejor la administración vaginal o la oral de los probióticos? Gracias. ¿O vía vaginal o oral? ¿Cuál es la mejor? Y luego un poco más abajo, por juntarlas un poco, ¿cuánto tiempo se considera óptimo para la suplementación con probióticos? Junto estas 3, que son 2. Y como la que sabe de esto es fundamentalmente Inma, y es un lujo, quiero decirlo a toda la audiencia, poder disponer de Inmaculada Moreno, por favor, hacer una búsqueda en PubMed de sus publicaciones y de sus estudios, quiero decir que probablemente la pregunta no se pueda contestar en este momento. De hecho, era una de las preguntas que yo mismo sugería que podíamos tratar precisamente ahora en esta fase del webinar, ¿no? Pero mi intuición me hace señalar que es altamente probable que los probióticos orales acaben siendo más eficaces que la vía vaginal, entre otras cosas porque la modificación probablemente del microbioma intestinal pueda influir sobre el microbioma vaginal. Es decir, hay una enorme interacción, más allá incluso del estroboloma, entre el microbioma intestinal y el microbioma vaginal, ¿no? Entonces yo creo que Inma es la que sabe, pero si yo tuviera que decantarme en este momento, creo que la vía idónea es la vía oral. Y desde luego hay que mantener los probióticos no menos de un mes, probablemente 2 meses y probablemente 3 meses. Por eso he querido señalar que la enorme ventaja de los probióticos es que se pueden mantener en terapéutica durante un tiempo relativamente largo sin que cause ningún tipo de efecto deletéreo en el organismo de una mujer o de un varón. Inma, es tu... Sí, bueno, pues nada, los explico perfecto. Realmente datos objetivos por estudios randomizados y tal, comparando, yo ahora mismo no tengo en la cabeza ninguno, pero yo creo que los dos son efectivos. En estudios prospectivos que yo he consultado y tal, las 2 vías de administración van a llegar a una colonización de la vagina, tanto por vía oral como por vía vaginal. Que una vía pueda ser sistémica y abarque, o sea, de una forma más global la microbiota y el vaginal es más local, sí. Que el tiempo de colonización de uno y otro pueda variar, a ver, pues puede ser que también, pero los dos se han demostrado efectivos, es decir, mujeres tomando probióticos orales, mujeres tomando probióticos vaginales. En los 2 casos se ha identificado esa bacteria probiótica en las muestras de las vaginales de esas mujeres, con lo cual los 2 son efectivos. Y como todo, pues yo creo que al final cada uno tiene en ausencia de los datos objetivos, lo que tenemos que hacer es investigar más y poder dar una respuesta en el próximo. Pero bueno, que cualquiera de las 2 administraciones creo que puede ser efectiva. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Existen estudios en los que relacionen la mejora de la microbiota endometrial / vaginal con el aumento del éxito en los tratamientos de reproducción? Pues la mejora entiendo que se refiere a después de una terapia antibiótica o probiótica, entiendo que se refiere. O sea, que el restaurar una microbiota sana mejora la estercito. Pues ahí creo que además se han publicado en el último número de Fertility and Sterility, se han publicado 2 artículos en los que revertir la endometritis crónica, que es una infección endometrial, mejora las tasas de embarazo. Entonces, bueno, pues sí, hay algunas evidencias anteriores, pero muy recientemente en este último número de Fertility and Sterility han salido 2 trabajos y una editorial que van en ese sentido. Vale, estupendo. Subrayar exactamente lo mismo, es decir, ya he dicho que uno de los problemas que tiene el fallo de implantación, más allá de su origen esencialmente embrionario, puede ser el endometrio y que por tanto es siempre preceptivo una mujer con fallos de implantación intentar descartar que pueda tener una endometritis crónica y que efectivamente las endometritis crónicas se tratan y no solo se tratan con antibióticos, se tratan con probióticos.
Vale, aquí tenemos otra pregunta. Yo es que algunas me cuesta un poco entenderlas, pero creo que vosotros... Buenas tardes. Aun cuando los valores en estudio clínico sean normales, ¿se recomienda agregarlo conjuntamente a los probióticos orales? Supongo que se refiere a un tratamiento antibiótico, ¿no? Es que dice, si los valores en estudio clínico sean normales, entiendo que si una señora con una microbiota normal podría beneficiarse de probióticos. Agregarlo conjuntamente a probióticos orales, es lo que leo aquí, ¿eh? Sí. Bueno, la persona que ha hecho la pregunta, si quiere entiendo. especificar un poco más, que lo ponga abajo, ¿vale? Sí, que nos mande una aclaración, que así le contestamos exactamente a lo que quiere saber. Quiero entender que si a lo mejor lo que quiere preguntar es si una mujer tiene que someterse a un tratamiento antibiótico, si el hecho de combinar ese tratamiento antibiótico con probióticos tendría algún tipo de ventaja, ¿no? Nos lo ha aclarado aquí, ¿eh? Se refiere a la vitamina D. Ok, vale. ¿Vale? No sé si quizás Eva, tú... tu turno. Esta es tuya, Eva. Sí. Entiendo entonces que quiere preguntar si la administración conjunta de probiótico con vitamina D ayuda a los microorganismos, a los probióticos. Pues sí, realmente es un poco lo que os explicaba en el estudio. De hecho, yo aquí os he presentado uno, pero hay bibliografía bastante extensa. No solo en reproducción asistida, sino en otras enfermedades como enfermedades digestivas, en las que se ha visto que bueno, una deficiencia de vitamina D, en este caso la administración con vitamina D, ayuda al probiótico pues, a tener mejores o una acción más óptima y a colonizar mejor el intestino y después de ahí, como muy bien ha dicho el doctor Luna, la vagina, con lo cual es una opción muy buena. Bien, nos quedan dos preguntas. Esta es interesante. Dice, ¿el exceso de probióticos puede ser malo, igual que ocurre con el exceso de antioxidantes? Yo personalmente lo ignoro. Creo que no puedo, no conozco ningún estudio que de alguna manera, no digo que no existan, pero bueno, habría que investigarlo. No sé si tú puedes aportar algo más. Perdona, si me permitís, en la revisión, es que no me acuerdo si se la ha presentado el doctor Bruna o el doctor García Velasco de Ana López, se hacen también una revisión sobre la seguridad de los probióticos y concluyen que son seguros. Ahora, o sea que claro, también la cantidad de probiótico que se pone en las cápsulas es una concentración segura para poder llevar a cabo su acción. Queda una última pregunta. Dice, si aparece una anatomía patológica... vaya a suicidar tomando probióticos, ¿eh? yo lo veo... Son probióticos, no te puedes morir de eso. No, y que luego, cuando nos hacemos una pregunta de estas, cuando hablamos de exceso, ¿qué es exceso? ¿No? ¿Qué es exceso? Pero bueno, la pregunta va en ese sentido. La pregunta va en ese sentido, yo no quiero desvelar nada, pero la pregunta la hace un andrólogo. Los andrólogos tienen claro que los antioxidantes son muy beneficiosos, pero es cierto que dados en cantidades muy elevadas y sobre todo más que elevadas durante muchísimo tiempo, revierten su eficacia e incluso pueden ser perjudiciales. Y de ahí viene la pregunta. Lo que ocurre con probióticos, esto hoy no tiene una respuesta. Con antioxidantes parece tener una respuesta. Efectivamente, muchos antioxidantes, dosis muy altas y durante mucho tiempo revierte el efecto positivo de los antioxidantes. Por ahí va la pregunta. He podido hacer una aclaración, ¿eh? Y la última, si aparece una anatomía patológica con endometritis y como microorganismo una cándida, gravata, ¿qué pauta darías dadas las resistencias? A ver, es que cándida no es una bacteria, cándida es una levadura. Entonces, obviamente, antibióticos no, ¿verdad, Isidoro? No, ahí voy bien. Antibióticos no, habría que dar un antimicótico. Y lo que sí que creo que está demostrado es que el uso de probióticos, aunque son bacterias, mejoran también los casos de candidiasis vaginales o en este caso endometriales. Y sobre todo en aquellos casos que no son pocos, donde la disbiosis se hace recurrente y tú vas intentando tratarla cada vez con cosas distintas. Es decir, hemos pasado muy por encima
de nuestra amiga la garnerela, pero cuando hay una garnerela, intentar tratar a veces una garnerela es sumamente difícil y hay que ser muy pertinaz a la hora de ir cambiando, ¿vale?, los distintos antibióticos y añadir probióticos, porque no es nada sencillo acabar con una garnerela. Pues con esto acabaríamos. Bueno, me honra decir que el andrólogo me ha contestado y dice, es así. O sea que lo he contado bien, lo de los antioxidantes. Bueno, hemos estado un poquito más de tiempo del previsto. La verdad es que bueno, no somos los mismos del principio, que hemos llegado a una punta de casi 80 personas, pero todavía queda muchísima gente. La verdad que quiero agradeceros muy especialmente vuestra participación. No esperaba otra cosa, porque la verdad es que sois unas personas no solamente súper enteradas del tema, sino que bueno, con una capacidad de transmisión, una ilusión y un interés para transmitir esos conocimientos que es exagerada, y por lo tanto esto ha hecho que se alargara un poquito más, pero había muchas preguntas y las habéis respondido todas de maravilla. Quiero daros las gracias especialmente a toda la gente que nos ha estado escuchando. Para Fertifarm es un motivo absolutamente de alegría y personalmente quiero daros las gracias en nombre de Fertifarm. Nos quedamos aquí. Haremos otro en breve, probablemente bueno, más allá del verano. Intentaremos ser el vehículo sobre el tema de la microbiota, de los probióticos, para ilustrar en la medida de lo posible, a través de grandes expertos siempre como vosotros, a todo lo que tiene que ver el mundo de la fertilidad. Gracias a todos y muy buenas noches. Gracias a ti, José Ángel, gracias Eva, gracias Elena, que no la vemos, Inma, por supuesto, y Juancho. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos han escuchado este rato. Por supuesto, esos son los primeros. Chao. Chao. Adiós.